Del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de salvación y me ha cubierto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todos los pueblos. Este texto de Isaías se corresponde con el profeta postexílico al que conocemos como Tercer Isaías, cuya actividad probablemente se desplegó en Jerusalén tras el exilio babilónico. Más en concreto, se inserta en los capítulos 60 a 62, que contienen un mensaje lleno de esperanza, de ánimo, de reconstrucción y de salvación. Este es el gran tema de esta sección, la salvación. Estos dos capítulos y el texto de este domingo continúan la estela de consuelo del segundo Isaías, cuyo texto de apertura leíamos el domingo pasado. No en vano, es muy probable que el tercer Isaías fuera un discípulo del Deutero Isaías. Impresionante contraste el de este mensaje salvífico lleno de horizontes abiertos y las duras condiciones a las que se enfrentaban los retornados del exilio, a las que ya aludíamos también el domingo anterior. Semejante contraste, sin duda, pone en valor el texto que nos ocupa. Más aún si se considera que la sección de los capítulos 60 a 62 se inserta entre dos lamentaciones, el capítulo 59 y el capítulo 63, típicas de la liturgia, que aún en este tiempo de la vuelta se celebraba en Jerusalén. De este modo, el profeta viene a presentar la salvación irrumpiendo y acampando en medio del lamento. El texto que nos propone la liturgia es el capítulo 61 de Isaías, pero muy recortado. Podemos distinguir aún así dos partes. Isaías 61, versículos 1-2a, que nos presenta cómo ha sido constituido el profeta. Se le da el Espíritu y es ungido, y se siente enviado a anunciar una buena noticia que presenta cómo Dios va a actuar entre los pobres, los cautivos o los que lloran. Destacan verbos que implican la palabra anunciar, buena noticia y proclamar. Pero también acciones de cuidado, vendar y consolar,
que aparece en el versículo 2c ausente en el texto litúrgico. La segunda parte, Isaías 61, versículos 10 al 11, es un canto de júbilo y alabanza, una especie de Magnificat, como respuesta a la salvación cuyo despliegue ha presentado en los versículos 4 al 9, ausentes del texto que propone hoy la liturgia. Es un canto de tonos personales, por un lado en boca del profeta, versículo 10, con imágenes en torno al vestido y la boda. Por otro lado, un canto de la comunidad salvada, versículo 11, con imágenes vegetales del crecimiento, de vida. En ambos casos destaca la justicia, la tzedaká de Dios. La primera parte del texto propuesto destaca la elección del profeta, a quien el Espíritu de Dios da vida y empuja, y sobre todo su misión. Le tocará proclamar y anuncia una buena noticia, además de vendar corazones desgarrados y consolar. Ambas cosas forman parte de la buena noticia, palabras y hechos. Compromiso hondo con esos pobres, los desterrados, a quienes ha sido enviado. Más que decir que es profeta, el término está ausente, muestra cómo serlo en aquellas difíciles circunstancias. Cómo me siento enviado o enviada a anunciar la buena noticia, a ser evangelista. ¿Qué contenido le doy a esta buena noticia? El año de gracia del Señor era un año jubilar, cuyos efectos eran patentes: remisión de deudas y de servidumbres. Aquí tiene una dimensión colectiva que afecta a todo el pueblo. Un año que tiene efectos externos, con acciones de liberación, pero también internos, confortar y vendar corazones rotos. La palabra no se queda en papel mojado, sino que da vida a las personas y a la sociedad en diversas dimensiones de la vida. Ya en la segunda parte, el versículo 10 es un pequeño salmo, canto de alabanza y alegría, un pequeño Magnificat. Todo esto se le transforma en experiencia al profeta, experiencia de salvación, expresada con dos tipos de imágenes. Por un lado, en torno a la ropa, el nuevo vestido de salvación, el cubrir con su aspecto totalizante. Por otro lado, una imagen de tono nupcial, como la preparación de los novios llena de gozo, previa a la boda inminente. Se trata de una alegría que le surge de fuentes hondas de su ser, de lo que está viviendo con su Dios, de lo que espera, una alegría genuina y gratuita, que no viene de ningún imperativo que le exhorte a esa alegría. Esta le invade y la comunica con transparencia y sencillez. Se ve rodeado, envuelto por la justicia de Dios, es decir, ve esa justicia envolviéndole en lo que vive.
es capaz de abrir los ojos y percibir que, efectivamente, Dios ya está actuando su salvación en la historia. Esa es la fuente de su alegría. Impresionante experiencia, cuando en realidad lo que tenía delante de los ojos en absoluto invitaba a ver la irrupción de la salvación en medio de Israel. Entonces, ¿acaso experimenta esos actos salvíficos en cosas pequeñas, casi imperceptibles? El profeta expresa la esperanza que le habita por dentro. La justicia de Dios va a brotar. Lo dice en una imagen popular. Va a brotar como los brotes en el suelo del jardín. No se trata de justicia en sentido judicial o jurídico, premio y condena. Aquí, justicia de Dios es la acción de Dios que desatasca la historia que en principio no suscita esperanza porque no se ve solución a la situación actual, y que finalmente es reconducida en sentido salvífico. La comparación con los brotes apunta a un actuar poco a poco una vez han surgido, de modo imperceptible pero imparable. Es así como crecen los brotes. Por tanto, paciencia. La acción de Dios en nuestra historia se da como ese crecimiento. No depende de nosotros en última instancia. El texto dice, el Señor hará brotar, no nosotros. Atiende a tu interior. Me siento enviado, enviada por Dios. ¿A quién? ¿A qué? ¿Qué conciencia tengo de estar comprometido, comprometida con la misión recibida, sea la que sea? ¿Qué situaciones en mi vida o en la de otros veo que están más allá de mis fuerzas, que me hacen exclamar, el Señor hará brotar, porque ya no dependen de mí o porque siento que me sobrepasa? ¿Cómo me resuena ese el Señor hará brotar desde tales situaciones? ¿Qué deseo que brote? ¿Justicia? ¿Salvación? ¿Cómo me sitúo ante ese brote, tan pequeño, tan insignificante, que crece tan poco a poco? Me pongo ante el Señor con mi verdad desnuda. Le puedo decir cómo me siento ante esa llamada a ser evangelista en medio del cada día, a veces en medio del lamento. Puedo pararme a contemplar todo lo que experimento como lamento y visualizar a mi manera la irrupción sorpresiva de su salvación. En parte, esa irrupción depende de que yo proclame, que vende corazones, que consuele. Le puedo pedir su espíritu, su sabiduría, su corazón para desplegarlo. Y le puedo dar gracias por todo aquello que experimento como irrupción de su salvación.
¿Qué dimensión de mi vida podría cambiar a la luz del texto? Por ejemplo, ¿hay en mi vida desproporción entre palabras y hechos? ¿Cómo equilibrar mi anuncio de la buena noticia? ¿Cómo vendar corazones desgarrados? ¿Cómo proclamar amnistía, libertad? ¿Cómo ser evangelista? Y también, ¿qué puedo hacer para cultivar, aún en medio del lamento, aún en medio de la historia que no soy capaz de leer con esperanza, esa alegría que le hace decir al profeta o a la comunidad: desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios? ¿Qué hacer para abrir los ojos y ver esos brotes que crecerán a lo mejor poco a poco, que necesitarán de mucha paciencia por mi parte, pero que están ahí, aunque sean un poco imperceptibles? ¿Qué hacer para aparecer en medio del mundo cubierto con un manto de justicia?